Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. De nuevo nos encontramos contentos, felices de poder compartir este taller de nuestra Biblia católica. Hoy vamos a hablar de el Éxodo. Vamos a hablar del segundo libro del Pentateuco. Pongamos este programa primero en manos de nuestro Señor para que, como siempre, sea Él el que lo tome y lo lleve a poner en el corazón de cada uno de nosotros que estamos en sintonía. Este es su programa. Así que me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones y hoy queremos implorar tu Espíritu Santo para que se derrame en todos los que vamos a estar conectados en este programa y podemos entender el mensaje que nos tienes preparado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Bueno, recordemos un poco el tema anterior. Hablamos sobre el Génesis. Y básicamente, ¿qué hablamos del Génesis? Bueno, vimos los tres grandes grupos en que está dividido el Génesis. Pero básicamente descubrimos que el plan de Dios no es algo al azar. Descubrimos que el plan de Dios no es algo que en el momento se le va ocurriendo ni nada. Entonces hoy vamos a conocer el libro del Éxodo para ir ahí poco a poco viendo este Pentateuco, los primeros libros. Entonces, Éxodo básicamente quiere decir Dios libera y forma a su pueblo. Dios libera y forma a su pueblo. Entonces, la palabra Éxodo es de origen griego antiguo y significa salida. Eso significa, Éxodo en el griego antiguo significa salida. Y en este libro básicamente nos narra la salida de los hebreos de la tierra de Egipto donde eran esclavos. Recordemos un poco en Génesis. En Génesis aparece uno de los hijos de Jacob, que es José, que como hay una hambruna en la región donde estaba Jacob y sus hijos, ellos van a Egipto. José, que ha almacenado, pues él les da y el faraón de esa época en agradecimiento, él les da un lugar para vivir en Egipto. Ahí estaban viviendo los hebreos, pero posteriormente, conforme pasar del tiempo y de los siglos, los faraones van cambiando, o sea, son otros faraones y empezaron a haber faraones que a los hebreos los ponían como esclavos. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado y por favor vamos a entender esta parte. Quien no ha leído el Éxodo no podrá entender el sentido de toda la Biblia. O sea, si no leemos el Éxodo va a ser bien difícil que nosotros podamos entender lo que es el sentido, el significado de la que es la Biblia. ¿Por qué? Porque la idea que se tiene de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está fundada en este libro del Éxodo. Entonces hay que tomarse el tiempo, hay que tratar de entender, hay que tratar de meterse y hay que incluso apoyarse con grupos de crecimiento, con nuestros sacerdotes, que son los que han sido preparados para iluminarnos en el camino. Entonces, el mensaje central del Éxodo es revelar el nombre de Dios verdadero. ¿Cuál es el nombre de Dios verdadero para nosotros, los cristianos católicos? Es Yahvé. Eso viene del famoso pentagrama que aparece. Pero el nombre del Dios verdadero, lo que nosotros conocemos y nos es revelado como Yahvé. ¿Qué detalles relevantes, qué importantes detalles se nos narran en el Éxodo? Bueno, primero que está ligado a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo hebreo es liberado de Egipto, y ahí hay una relación bien importante. Segundo, que Yahvé es el único Dios que escucha el clamor del pueblo hebreo. O sea, Yahvé es el único Dios que... ¿Por qué decimos que es el único Dios? Porque en esa época, las costumbres de esa época de los diferentes pueblos, había una multitud de dioses. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la primacía de Dios como tal. Entonces, por lo tanto, ese Dios único para nosotros oye el clamor del pueblo hebreo. Tercero, se establece una alianza entre Dios y el pueblo. Se establece una alianza entre Yahvé y el pueblo. Cuarto, aquí en este libro se dan las leyes que van a transformar las relaciones entre las personas. Aquí aparecen las leyes que son dadas por Yahvé para nosotros. Y quinto, se funda una comunidad donde se va a asegurar la vida, la libertad y la dignidad. Fíjense, 5 detalles relevantes que vamos a descubrir o que se pueden descubrir en lo que es el Éxodo. Primero, aquí está
la liberación del pueblo de hebreo de Egipto, descubrimos como Yahvé como el único Dios verdadero. Hay una alianza entre Yahvé y el pueblo. Se dan las leyes dadas por Yahvé para que nosotros seamos adecuados al plan de Dios, y se funda una comunidad. La comunidad que se funda donde está asegurada la vida, la libertad y la dignidad. Entonces, básicamente, el hombre recordará al Dios verdadero si lo va a considerar como liberador de cualquier forma de esclavitud. Ojo, solo Yahvé es digno de adoración. Solo Dios, como su Santísima Trinidad, es digno de adoración. Cualquier otro Dios, cualquier otro ídolo debe ser rechazado. Ese es el mensaje de este libro. Entonces ya aquí podemos ir descubriendo que escoger entre el Dios verdadero y los ídolos que tenían otras naciones, esa elección nos va a llevar a vivir con libertad o sin libertad. Recuerden que cuando estemos en la introducción a estos talleres de Biblia, hablábamos de que la libre opción que Dios nos pone, nosotros podemos elegir entre seguir a Dios o no seguir a Dios. Seguir a Dios nos va a dar libertad, y no seguirlo nos va a quitar esa libertad. Entonces, la pregunta principal y fundamental en el libro del Éxodo es: ¿cuál es el verdadero Dios? Y entonces la respuesta en este libro se descubre. Es la misma que Jesús nos da en toda su predicación, y que además está escrita en la Biblia. El Dios verdadero es nuestro Padre Yahvé, que es la revelación, el cumplimiento de toda la revelación, que es lo que nos da Jesús cuando viene y se hace humano, pues sea la divinidad que viene a habitar con nosotros. El libro del Éxodo nos lleva a entender dos cosas bien concretas. Fíjense, dos cosas bien concretas. Lo que significa Jesús como el Hijo de Dios, y nos lleva a entender, a saber qué es el reino de Dios. Repito, dos cosas concretas nos va a revelar el libro del Éxodo: lo que significa Jesús como Hijo de Dios y el saber cuál es el reino de Dios. Entonces, este libro del Éxodo es el punto de partida que nos va a ir llevando hacia Cristo, hacia Jesús, y va a dejar que Él construya en nosotros su reino. O sea, a través de este libro comienza a llevarnos el camino para llevar al Mesías, que es Jesús, y que Él vaya en nosotros, vaya construyendo su reino, poco a poco y despacio. Hagamos una lectura para más o menos comprender este concepto. En el Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios nos dice: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó a las ovejas muy lejos en el desierto, y llegó al cerro de Horeb, esto es, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de la zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria, porque la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense detalles de esta lectura, algunos comentarios para dejar sentado esto. Bueno, Madián era un pueblo de comerciantes nómadas y estaba en constante conflicto con los israelitas. Había un problema ahí. Yahvé se presenta a Moisés por medio de una llama ardiente, una llama que no se consumía. ¿Qué hace Moisés? Se acerca por curiosidad. Él no sabía qué pasaba. Él se acerca por curiosidad. ¿Qué hace Moisés? Admira lo que está pasando, se sorprende. ¿Por qué? Porque ve un fuego que no se consume. Y entonces, ¿qué pasa al acercarse Moisés a esa zarza? A Dios que está ahí. Yahvé llama a Moisés y Moisés responde: aquí estoy. Fíjense cómo Dios se va revelando a Moisés. Es similar a cómo se nos revela a cada uno de nosotros. Dios hace algo que nos llama. Ese algo que nos llama nos da curiosidad. Nos acercamos a ver qué pasa y Dios entonces nos llama, pero siempre espera una respuesta. Y esa respuesta ya es una respuesta personal. Entonces, en esta lectura
es como más o menos el proceso que todos en algún momento de nuestra vida tenemos. Repito, Dios hace algo para llamarnos. ¿Qué puede ser ese algo? Puede ser lo que sea. Dios se vale de lo que sea. Probablemente te bote del caballo, como lo hizo con Pablo, con Saulo en esa época. Pablo probablemente te botó del caballo, probablemente te botó de tu vanidad, de tu orgullo, de tu soberbia, etc. Cuando nos bota o que nos llama de alguna forma, nos va a dar curiosidad. O sea, no sabemos tal vez de Dios, pero sí nos da curiosidad de acercarnos a Él. Esa curiosidad nos llama a acercarnos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me fue mal? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? En ese momento Dios mismo hace algo que nos llama la atención. Pero Él siempre espera una respuesta. Como repito, las cosas de Dios son perfectas, pero también a nosotros nos deja la libre elección si aceptamos o no aceptamos ese llamado. Hagamos otra lectura para más o menos asentar un poco este tema. En el Éxodo, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Éxodo, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Fíjense. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando los maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos y por esa razón estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de Dios, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Después yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Palabra de Dios, te hablábamos, Señor. ¿Qué podemos comentar de esta lectura? Muchas cosas, pero nos vamos a centrar en unos detalles. Primero, fíjense bien, cuando Moisés se acerca a la zarza, Yahvé le dice que es un lugar sagrado y que se quite las sandalias. O sea, Yahvé se presenta a Moisés. Luego Yahvé le revela a Moisés que es omnipresente en el tiempo y en el espacio. O sea, Yahvé siempre va a estar ahí en medio de nosotros. Para Yahvé no hay tiempo, no hay espacio. No es como nosotros, que contamos el tiempo, que vemos dónde estamos. No, para Yahvé es omnipresente. Moisés, al saber quién era, se tapa la cara. Sabe que no puede ver cara a cara a Dios. No lo podemos ver. Luego Yahvé le revela a Moisés la misión que quiere que haga. Le dice, esta es mi misión y yo quiero que hagas esto. Luego Yahvé le hace una promesa a Moisés para el pueblo de Israel y fijemos bien el detalle de cómo Yahvé le confirma a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo de Israel. Moisés es un escogido, Yahvé le da una misión y le revela que él ha estado escuchando todo el clamor del pueblo de Israel con sus sufrimientos que estaba teniendo en Egipto. Entonces, pero para comprender un poco más, veamos cuáles son los pueblos que menciona Yahvé en la lectura. En la lectura menciona varios pueblos. Menciona los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos. Eso es lo que menciona. ¿Por qué es importante? Ya van a ver. Porque necesitamos comprender un poco más a qué se refiere. Bueno, ¿cuáles son los cananeos? Bueno, los cananeos son descendientes de Canaán. ¿Quién era Canaán? Era nieto de Noé, hijo de Cam, quien fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre contra Noé. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículos 18 al 25. A los cananeos se les consideraba personas impías e idólatras. Ojo con eso. Los heteos son descendientes de Canaán, nieto de Noé, hijo de Cam. Génesis 10, capítulo 15, 20. Amorreos también son descendientes de Canaán. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 16. Los fereceos eran un pueblo guerrero, eran idólatras y los israelitas tenían prohibido contraer matrimonio con alguien de ese pueblo.
También lo encontramos en Génesis capítulo 34, versículos del 30 al 31. Los jebeos también eran un pueblo adorador de ídolos. Y los jebuseos eran una tribu cananea que habitaban en la región que sería Jerusalén. Fíjense que eran básicamente todos estos pueblos. Básicamente eran pueblos que adoraban ídolos. Entonces, podemos resumir que la tierra es conquistada, o sea, por los israelitas para demostrarles el pueblo de Yahvé sobre aquellos pueblos que adoraban ídolos. Por eso es que manda a los israelitas a conquistar la tierra prometida, que tenía la tierra prometida, manaba leche y miel, dice, pero ahí estaban asentados pueblos que adoraban ídolos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios, Yahvé, como tal? Manda a su pueblo a dominar a esos pueblos para demostrar el poderío de nuestro Señor. Leamos, sigamos leyendo y leamos en Éxodo capítulo 3 versículos 11 al 20. Continuemos con la lectura. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Y Dios dijo a Moisés: yo soy, así dirás al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Y también les dirá: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Moisés es enviado como liberador. Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, se me apareció. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha dicho: ahora voy a pedir cuentas por todo lo que ustedes les está pasando en Egipto. He decidido sacarlos de esa opresión en Egipto y trasladarlos a una tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. El jefe de Israel les hará caso y con ellos te presentarás al rey de Egipto. Tú les dirás: el Dios de los hebreos, Yahvé, nos salió al encuentro. Deja que caminemos 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Yo ya sé que el rey de los egipcios no los dejará ir si no es obligado por la fuerza. Por eso yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto en toda clase de males extraordinarios, de manera que el mismo Dios los echará fuera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos destacar de esta lectura? Bueno, que primero Dios envía a Moisés a una misión. Segundo, que Moisés considera que la misión es demasiado para él y no cree en poder lograrla. Luego Dios le da su apoyo y le dice: yo estoy contigo. A través de Moisés, Dios les envía la promesa al pueblo de Israel, y ya Dios sabe que el faraón no va a aceptar eso y que va a tener que obligar al faraón a dejarlo de ir. Así pasa con nosotros. Dios nos envía a una misión, a veces dudamos si somos capaces de hacerla, pero Él nos promete que Él estará con nosotros, acompañándonos siempre. Así que esto es lo que nos narra un poco el Éxodo. Como les digo, ustedes pueden ir a estudiar el libro de Éxodo con compañía de su párroco, con los grupos de crecimiento, con los ministerios, para ir poco a poco leyendo lo que nos va dando la revelación. Así que me quedo con esta idea y espero que se queden. Esto nos pasa a nosotros. La historia de Moisés revelada en esta parte es como lo que nos pasa a nosotros. Dios nos escoge, nos da una misión. A veces creemos que no somos capaces de vivirla, de lograrla, pero Dios nos promete que Él siempre nos va a estar acompañando. Les dejo esto para que lo reflexionemos y los esperamos en el próximo programa. Damos gracias por su sintonía y como siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria: que viva Jesús, María y José, para siempre en nuestros corazones. Los esperamos en el próximo programa.